Buen día para todos. Hoy seguiremos viendo conceptos básicos en la construcción y en este blog seguiremos con las estructuras. Veremos la definición de una estructura y los tipos de estructura que hoy existen. Empezaremos por la definición de estructura. ¿Qué es una estructura? Es un conjunto de elementos unidos entre sí, capaces de soportar las fuerzas que actúan sobre ella, conservando su forma. Estas fuerzas que actúan se les denominan cargas o acciones, y el conjunto de fuerzas con la que la estructura reacciona ante las cargas se le denomina reacciones. Las fuerzas de reacción se ejercen en los puntos por donde la estructura se está sujetando, o bien por donde se unen los diferentes elementos de las mismas. En estos puntos de unión se les denominan apoyos, y las fuerzas de reacción se les denominan coacciones. Las estructuras tienen unas características especiales, las cuales son: primero, soportar carga. Es la principal función de toda estructura, ya que las fuerzas o cargas siempre están presentes en la naturaleza: la gravedad, el viento, el oleaje, etc. Otra característica es mantener la forma. Es fundamental que las estructuras no se deformen, ya que si esto ocurriera, los cuerpos podrían romperse. Es lo que ocurre cuando los esfuerzos son muy grandes. Por ejemplo, un accidente de un coche, la carrocería siempre se deforma o dependiendo de la gravedad del impacto que ejerce sobre un cuerpo. Otra característica es proteger las partes delicadas. Estas deben proteger las partes delicadas de los objetos que la poseen. Por ejemplo, el esqueleto humano protege nuestros órganos internos. La carcasa de un ordenador protege el microprocesador y las tarjetas, etc. Pero también hay estructuras que no tienen partes internas que proteger, como son los puentes o las grúas. Ser ligeras. Las estructuras deben ser lo más ligeras posibles. Si la estructura fuese muy pesada, podría venirse abajo y además se derrocharían muchos materiales. Y por último, ser estables. La estructura no puede volcar o caerse aunque reciba diferentes cargas. Aquí veremos 6 tipos de estructuras que existen en la construcción. Tenemos las estructuras masivas, las estructuras superficiales, las estructuras abovedadas, estructuras de armazón, estructuras trianguladas y estructuras colgantes. Estructuras masivas son estructuras sólidas macizas que se construyen colocando material en grandes piezas como bloques o mediante material continuo como el concreto o el hormigón. Existe una continuidad en este tipo de elementos estructurales de forma que forman un todo que opone su pesadez. Normalmente son idóneas cuando hay que esperar esfuerzos de compresión. Estructuras superficiales, estas también denominadas laminares o de cáscara, presentan una gran superficie de contraposición con el espesor, una sección muy pequeña. Mantienen su estabilidad y resisten las acciones distribuyendo las cargas por toda su superficie. Estructuras abovedadas. Estas son estructuras formadas por arcos y bóvedas que permiten cubrir espacios mayores y aumentar los huecos en las estructuras. Los arcos y las bóvedas están formados por piezas denominadas dovelas que trabajan resistiendo las fuerzas que reciben y transmiten. Estas son llamadas empujes y mediante estos se ejercen esfuerzos de compresión. Estructuras de armazón. Son estructuras construidas por una sucesión de elementos horizontales como las vigas y verticales como las columnas. Estas forman una trama plana denominada pórtico. Los pórticos son entramados planos o superficiales que forman las estructuras volumétricas mediante elementos de unión con otros pórticos planos. Estructuras trianguladas son estructuras formadas por elementos lineales de poca sección denominadas barras, que crean superficies estructurales planas o tridimensionales mediante la repetición de formas triangulares. Las uniones entre barras normalmente no son rígidas para evitar rigideces perjudiciales. Sin embargo, sin que exista la posibilidad de que las barras se deformen, los triángulos que forman las piezas base de la estructura pues son informables. Y por último, tenemos las estructuras colgantes. Estas se basan en empleo de elementos tipo cable o cuerda, denominados tirantes. Estos funcionan únicamente a tracción y sirven para sustentar y sujetar otros elementos. Es la estructura típica de los puentes colgantes. Con esto terminamos este blog de estructuras. Espero que les haya sido de mucha utilidad.